El gobierno sufre un nuevo golpe en el Congreso. Fue aplazada la ponencia de la reforma laboral. La reforma laboral parece estar lista en un 90%. Así lo anunciaron algunos de los congresistas que hacen parte de la Comisión Cuarta del Senado, donde se está estudiando. Pese a que su radicación estaba programada para hoy, finalmente no fue así. Aún faltarían ajustar ciertos puntos clave y algunos senadores presentaron calamidad familiar. Ya tenemos el 90% de la ponencia. De aquí a las 10 de la noche la vamos a terminar. Entiendo que son temas muy complejos que en la comisión los queremos revisar antes de radicar. Según los senadores, la reforma cumpliría con la mayoría de las preguntas que tiene la consulta popular. Se espera que el lunes se pueda conocer el texto final para iniciar su tercer debate. El contralor Carlos Hernán Rodríguez exigió una reforma estructural urgente a las reglas fiscales. La Contraloría General de la República lanzó una alerta. Colombia necesita con urgencia una reforma estructural de sus reglas fiscales si quiere avanzar hacia una descentralización real y efectiva. Es indispensable fortalecer las capacidades institucionales de planificación, medición, seguimiento y empoderar a la comunidad. El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que las regiones no pueden asumir nuevas responsabilidades sin herramientas financieras. Según el ente de control, las actuales reglas fiscales ahogan a los municipios más pequeños y no permiten una distribución justa del dinero público. Por debajo del promedio de 52 puntos se encuentran 15 departamentos que enfrentan limitaciones debido a su baja capacidad institucional y condiciones socioeconómicas adversas. La Contraloría advirtió que es importante una reforma fiscal si el país quiere que los recursos lleguen donde más los necesitan. El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra la Contraloría. En el foro sobre descentralización y control de recursos de la Contraloría, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al sistema de vigilancia fiscal y pidió una auditoría nacional a los recursos girados a municipios. Con Uribe también estaba de acuerdo en que las Contralorías departamentales no sirven para nada. ¿Cuál es su balance hoy? De hecho, han demostrado, han paralizado, han impedido el beneficio de la sociedad. Petro aseguró que no hay un avance verdadero si no se invierte en temas básicos como la educación y lanzó una dura autocrítica a su gabinete. Los datos que tenemos hasta la fecha, y eso que nos ha faltado audacia porque puse unos ministros de educación malos. Me equivoqué. Estaban pensando en otras vainas. El mandatario aseguró que descentralizar no solo es girar dinero, sino garantizar que se vean los cambios y exigió a la Contraloría una auditoría nacional. Hay que hacer una auditoría en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud. Desde Medellín, el excontralor Carlos Felipe Córdoba hizo un llamado a la unidad nacional para superar la crisis que atraviesa el sector salud en el país. Desde Medellín, el excontralor general Carlos Felipe Córdoba, quien denunció en su periodo el cartel de la hemofilia y las enfermedades huérfanas, se refirió a la crisis que hoy enfrentan decenas de colombianos en algunas EPS y farmacias del país. Ustedes han visto que es preocupante lo que dijo el ministro de Salud hace poco, que tenían en cuidados intensivos a las EPS para que les pasaran la reforma a la salud. Muy preocupante, porque con la vida de nosotros no se juega. También hizo críticas al gobierno y llamó a la unidad nacional. Y no nos han cumplido, han incumplido las promesas a los colombianos. Y confirmó en Noticentro 1 su intención de aspirar a las presidenciales en 2026. Representantes piden en la Cámara que se agende un debate de censura en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti. Representantes a la Cámara denuncian que han pasado 2 meses y aún no citan a debate de moción de censura al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que rinda cuentas sobre sus polémicas actuaciones. Esto es muy lamentable porque considero que se están obstruyendo el ejercicio pleno de nuestros derechos, por ejemplo, el derecho a la participación política, pero también el deber que tiene que realizar el Congreso de la República de realizar control político a profundidad, mucho más cuando ya son 5 ministros y 2 funcionarios de alto nivel de este gobierno los que vinculan
al ministro Armando Benedetti presuntamente con delitos como tráfico de influencias, entre otros delitos pues de la mayor gravedad. Tras correr riesgo de ser archivada, anunciaron acción de tutela contra el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Ante un juez especializado del Circuito de Bogotá hemos radicado esta tutela y sabemos que nos van a dar la razón porque estamos actuando en derecho. Aunque la solicitud firmada por más de 20 congresistas fue radicada el pasado 19 de marzo, los representantes nuevamente volvieron a hacer la petición, exigiéndole al presidente de la Cámara agendar el debate sin más dilaciones. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció que se está evaluando una fecha para votar la nueva consulta popular. Pese a los reparos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó que el Congreso sí se pronunciará sobre la nueva consulta popular radicada por el gobierno. El plazo que tiene el Senado es de 30 días, sin embargo se divide en dos: 20 días para pronunciarse y pedir una prórroga a la plenaria del Senado de 10 días más. Cepeda también advirtió sobre el impacto económico de esta iniciativa y reiteró su llamado a que el gobierno enfoque esfuerzos en la reforma laboral que aún puede avanzar por vía legislativa. Estamos animando mucho a la Comisión Cuarta de Senado que está estudiando la reforma laboral y que me cuentan que en el día de hoy radican una ponencia, de manera que puede haber aprobación en tercer debate a principios de la próxima semana para que lo recojamos. En medio de tensiones entre el gobierno y el Congreso, la nueva consulta enfrenta no solo una carrera contra el reloj, sino también crecientes cuestionamientos legales y políticos. Sigue la controversia por el aparente uso indebido de aviones de la policía para transportar influenciadores y realizar viajes turísticos. Diferentes reacciones causó el uso de una aeronave de la Policía Nacional para el traslado de un grupo de creadores de contenido al Cabildo Abierto promovido por el gobierno en Barranquilla. Le hemos preguntado al Ministerio de Defensa, por supuesto a la Policía Nacional, por qué sus aviones están siendo utilizados por particulares, contratistas del gobierno nacional, que no son medios de comunicación. Por el contrario, son un aparato de propaganda en el mejor de los casos, pero también sabemos que se han dedicado a la destrucción de los medios de comunicación, de la oposición y de todo lo que se le anteponga al gobierno Petro. Es muy importante que el gobierno lleve a los influenciadores cercanos a los eventos. ¿Qué quieren? Que llevemos a los medios de comunicación que no solo no nos apoyaron en campaña, sino que han hecho una guerra mediática contra este gobierno porque detrás están grupos empresariales. La policía explicó que se trataría de un convenio interadministrativo. Quiero informar que se trata de un convenio interadministrativo que se ha hecho con el Ministerio del Interior. Esto obedece a la policía, ha hecho 140 convenios interadministrativos. Mientras algunos defienden esta acción, otros critican su pertenencia y el uso de los recursos públicos. En el barrio Villatina de Medellín, un deslizamiento provocó la evacuación de 53 familias. Un deslizamiento de tierra derivó en una nueva emergencia en el barrio Villatina, en la comuna 8 Villahermosa de Medellín, que deja decenas de afectados. Según el reporte, hasta el momento se ha ordenado la evacuación de 40 viviendas. Así fue el panorama que se vivió durante la mañana. De las personas a quienes el DAGRE ha solicitado la evacuación, que el DAGRE, las personas que están haciendo las visitas del DAGRE, dicen que hay que desalojar. El alcalde de Medellín ya llegó a la zona y acaba de hacer un pronunciamiento con los datos más actualizados. Como consecuencia del deslizamiento de las 2 de la mañana, se tapan 2-3 viviendas en la parte baja que alcanzaron a ser evacuadas también por el comité de riesgo de la zona, que está también capacitado. Llevamos más de 50 viviendas en este momento evacuadas. El ministro de Defensa anunció una gran ofensiva contra la minería ilegal en Colombia. Con la intervención de más de 2.200 minas ilegales en lo corrido de 2025, el Ministerio de Defensa presentó su nueva estrategia contra la explotación ilícita de minerales. Las tierras raras serían para darnos riqueza, pero nos están llevando a la miseria, a la muerte y al dolor. En ambas vías, tanto al ser humano, porque ahí se alimentan los grupos criminales para asesinar a colombianos, pero por otro lado el medio ambiente. Esta ofensiva busca frenar los delitos ambientales y el financiamiento de grupos armados gracias a los recursos extraídos de manera ilegal. Y aquí encontramos elementos importantes que por lo menos desde el punto de vista de seguridad afectan enormemente.
entre el 10 y el 15% de todo lo que se produce en minería va para los grupos armados organizados. La estrategia prioriza la captura de los llamados mineros invisibles. El ex canciller Luis Gilberto Murillo anunció su aspiración a la presidencia de la República en las elecciones de 2026. Se mueve el ajedrez político rumbo al 2026. El ex vicepresidente y ex canciller Luis Gilberto Murillo confirmó que será candidato presidencial. No soy el candidato de ningún político, pero soy consciente de que nuestro país necesita y merece un candidato de la gente, un candidato diferente, de la tierra olvidada. Murillo ha sido embajador en Estados Unidos y ha ocupado cargos clave en el gobierno. Su nombre ya sonaban posibles alianzas, pero ahora se lanza de forma independiente con un mensaje de inclusión, regiones y sostenibilidad. Creo que ha llegado la hora de escribir una nueva página de la historia. Una historia con alma y de todos. El ex embajador de Estados Unidos se suma a una carrera que ya anticipa una contienda reñida y con múltiples aspirantes por dentro y fuera del pacto histórico.